Muchos de los reseñadores de perfume actuales no recomiendan comprar el 1 Million, pero uno de los tantos 1 Million que recomiendan comprar es este 1 Million Lucky, pero estaba descontinuado y ahora lo han vuelto a relanzar. ¿Por qué será? 1 Million Lucky, conozco muy bien el 1 Million tradicional, que todos los que están viendo este video seguramente sintieron, compraron, usaron ese perfume, el famoso 1 Million tradicional. Este perfume había estado descontinuado y mucha gente lo había estado recomendando. Para ver aquí, estas son mis primeras impresiones, ¿ok? De este perfume. Este es el 1 Million Lucky. Wow. Fíjate tú, qué aroma más fresco. Es una cosa impresionante porque yo reconozco muy bien el aroma del 1 Million, pero me lo voy a atomizar aquí, el 1 Million tradicional. Pero de primera impresión estoy notando que es más fresco que el 1 Million tradicional y que viene con esa brillantez, más acuático y una cosa interesantísima que yo dije, wow, es una madera interesante al fondo, algunas flores, pero es un dulce que es más o menos marino, pero también floral. Es un dulce muy, muy sensual este perfume. La verdad que ya entiendo por qué ha tenido tanta fama de mucha gente haberlo comprado, usado y haberlo descontinuado. La compañía ha sido una preocupación para la gente que reseña perfume. Cosa curiosa con la empresa Rabanne o Paco Rabanne es que ya no existe el Paco. Ahora existe solo Rabanne y lo han lanzado con el Rabanne aquí al frente y el 1 Million normal, pero es todo plateado. Recuérdense ustedes que el Paco Rabanne venía siempre con el nombre Paco Rabanne y ahora estos lanzamientos han venido simplemente con el Rabanne ahí al frente. Vamos a compararlo. Mira, el 1 Million normal tiene esa fruta más exacerbada aquí, esa mandarina, esas flores interesantes, ese dulzor más intenso, bien clásico, pero es un aroma interesante el 1 Million tradicional. No entiendo por qué la gente ahora no lo quiere usar. Entiendo que ahora ya estén usando, por ejemplo, los elixires de Jean Paul, que son estos que están aquí. Está haciendo más o menos como esa tendencia, ¿no? De algo más dulce, más potente, algo de incienso, algo de café, cosas así. Vaya que el 1 Million tradicional marcó mi juventud, marcó mi fecha de citas con chicas que yo quería conocer, que estaba intentando eso, conquistarla, ¿no? Enamorarme. Esa etapa muy bonita de la juventud. Y la verdad que las fiestas también fueron muy presentes con este perfume porque era muy potente. Era un perfume brillante, pero ahora mira tú que me encuentro con como un caramelo al fondo y algo más acuático, más brillante, más dulzón, más fresco. Podría ser adaptado para cualquier situación, el 1 Million Lucky. Bueno, y este perfume podría recomendarlo para mucha gente que esté usando esa tendencia de perfumes algo dulce, algo más acuático, más fresco, pero vaya que lo recomiendo al 100%, pero si ustedes no quieren utilizar un 1 Million tradicional, les voy a recomendar uno que se me hace muy parecido también a aunque este perfume salió antes que que les voy a mostrar. Este es el Polo Blue 67. Es un frescor muy similar al 1 Million Lucky, que yo le diría, si hay gente que no está entusiasmada porque cree que el 1 Million Lucky o inclusive no lo pueden encontrar en sus tiendas, pueden comprarse el Polo 67, que es la misma tendencia. Creo que la diferencia más marcada es que tiene un caramelo más fuerte y esa brillante sensación de un perfume más fresco, acuático. Pero mira, yo te diría que es un perfume recomendado al 100%. Yo creo que este perfume se podrá quedar en las tiendas mucho más tiempo porque realmente era un perfume muy bueno. ¿Y por qué lo habían quitado? No entiendo por qué. Pero fíjense ustedes, ya el 1 Million tradicional, es verdad, yo no lo tengo porque es un perfume que lo usé en su momento hace muchos años. Y bueno, esta sensación de probar un 1 Million nuevo que yo no lo había probado me llama muchísimo la atención y claro que se va a quedar conmigo en mi colección de perfumes, que hasta puedo verme aquí en el empaque del 1 Million plateado Lucky. Es un lindo perfume y se lo recomiendo a todos ustedes, así que recomendado 100%. Y si quieres saber más de video, sígueme y no se te olvide de comentar. Muchas gracias, hasta luego.